Buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra, que a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, se presenta cada semana desde hace ya 6 años, en los cuales sistemáticamente compartimos con ustedes un conjunto de reflexiones, diálogos y charlas con diferentes personas o monólogos con su servidor sobre diversas temáticas. Esta ocasión, como lo hicimos patente en nuestro material de divulgación, expondremos un monólogo dedicado a un asunto que se ha vuelto prácticamente tema casi de moda de hace buen tiempo, el asunto de la inclusión. Y quizá valga la pena presentar una serie de reflexiones para poder reflexionar si efectivamente el problema lo podemos afrontar con las famosas estrategias de inclusión. Hablamos de sociedades inclusivas, escuelas inclusivas, sistemas laborales inclusivos o incluyentes. Hablamos de normativas inclusivas, de políticas inclusivas, pero nunca hablamos de las fuentes que dan vida a la buena intención de la inclusión. Antes de comenzar, no quiero dejar de seguir recordando, porque parece ser que la memoria nos traiciona y el olvido nos envuelve sistemáticamente como recurso negador de la realidad. Pero no tengo duda alguna de que se ha cumplido una semana más, un mes más, un año más, y no tenemos aún lo que nos prometieron en la campaña de hace 6 años del entonces ex candidato presidencial a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que se nos entregaría la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, desaparecidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el entonces procurador, que en una reunión dijo: ya me cansé. El cansado Jesús Murillo Caram posteriormente inventó una verdad histórica de que fueron descuartizados y quemados en el basurero de Cocula, en el mismo estado de Guerrero. Lo que no dijo es que en este hecho participaron no solamente el gobierno de Iguala de la Independencia, naturalmente el gobierno de Cocula, el gobierno de Guerrero, el Ejército Federal Mexicano, que tenía en Iguala de la Independencia un batallón, grupos de narcotraficantes a los que se les imputó el hecho sin dar prueba alguna de ello. Y hasta ahora no tenemos, ya no digo la verdad histórica, ni la verdad siquiera a secas, sobre los 43 jóvenes desaparecidos desde aquel entonces, hace más de 10 años, y no hay ni verdad, mucho menos justicia, y naturalmente seguimos esperando que nos digan qué pasó con los 43 jóvenes, porque ya padres o familiares de los mismos ya han fallecido a 10 años de distancia, y no tenemos ni ni la verdad histórica, ni la justicia. Y la mentira histórica que inventó Jesús Murillo Caram fue desmentida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no se entregó la verdad. Asimismo, quiero enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy,
una de las madres buscadoras de su hija Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también hace más de 10 años en contra de su voluntad, y hace semana y media prácticamente hubiera cumplido un año más de vida. No sabemos nada de ella, no hay verdad, ni verdad histórica, ni justicia, y como viva la llevaron, viva la queremos. Un saludo fraterno a Angélica Rodríguez Monroy, y como sostuve desde que estábamos en nuestro programa de radio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la universidad a debate, mientras no tengamos la verdad o la verdad histórica sobre ambos hechos, no dejaré de recordarlos en cada uno de nuestros programas. Demos pues comienzo a nuestra exposición del día de hoy. El primer problema que en su momento planteó el filósofo francés Michel Foucault en un libro que se llama Las palabras y las cosas, y que el poeta francés surrealista Paul Éluard hubo reflexionado en un poema que se llama Libertad, que después una cantora argentina, junto con su pareja Alberto Favero, hizo famosa con esa canción que decía algo así como el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está muerto, porque ha dicho lo que piensa, etcétera, etcétera. Yo te nombro libertad. Quizá el nombrar, el acto de ponerle nombre a algo que no a alguien, porque yo me llamo Enrique, no me llamo discapacitado, y Tomás, el que era mi amigo en el mismo internado, era Tomás, no el ciego, ni el cieguito, ni el invidente, ni Braulio era el sordito, el sordo, el mudito, ni Marco era el chueco, el chuequito, ni etcétera, etcétera, etcétera. El nombre o sustantivo propio es algo que nos es dado a los humanos, no como una dádiva, y que los humanos utilizamos para nuestros animales domésticos. El perro, el gato, el perico, el gallo, el burro, el caballo, como era la camcia de Pedro Infante en No desearás la mujer de tu hijo o la oveja negra, esa famosa yegua camcia que bailaba al son que le tocaban. Ahorita dejo de hablar del nombre propio. Parece ser que el acto de nombrar, reflexionaba Michel Foucault, de ponerle nombre a las cosas, es un acto que nos reduce la angustia, porque al nombrarlo parece ser que nos creamos la ilusión de que lo comprendemos, de que lo podemos explicar, y naturalmente en la vida política y sociocultural que hoy nos corresponde vivir, el acto de nombrar es un acto que parece ser santiguador, que parece ser glorificador, y naturalmente que puede exorcizarnos de los demonios, de la angustia, la ansiedad que provoca la ausencia de un hombre. Como muchos ya sabrán, yo provengo de la última epidemia de polio masiva, era epidemia, de de la década de los 50 del siglo pasado, y en esa época creo que se le llamaba parálisis infantil, si la memoria no me traiciona. En el internado nos llamábamos, cada quien por nuestro nombre, pues éramos puro renglón torcido de Dios, al decir de Torcuato Luca di Tena, o de Tena. Pero como renglones torcidos de Dios, nuestro nombre era nuestro nombre y tal vez nuestro apodo. El gritón, el virolo, otra serie de apodos, no por la condición obvia para muchos, pero no tan obvia para otros. Después apareció el término, quizá en la Organización de las Naciones Unidas no hallaban cómo nombrarnos y nos llamaron los impedidos. No sé por qué, pues estábamos impedidos. ¿Impedidos de qué?
impedidos de ver, impedidos de oír, impedidos de tener una marcha independiente, impedidos de reflexionar y pensar libremente, aquellos que tenían un déficit cognitivo, impedidos de entender la realidad, aquellos que tenían psicosis, esquizofrenia, ahora llamados las discapacidades psicosociales. Éramos los impedidos. Hasta se hizo un año internacional de los impedidos. Después se habló del término porque no nos gustó el término. Siempre hemos estado presas de ese juego que de niños jugábamos. ¿Qué nombre le pondremos? Matarilerilero. Le pondremos impedido Matarilerilero. Y entonces alguien decía, ese nombre no me gusta, Matarilerilero. Entonces buscan otro nombre que sí nos guste y aparece minus válido. Es el que tiene menos valor. Nunca gustó. Ese nombre tampoco gustaba. Entonces apareció el año internacional ya no de los minusválidos, que apareció como opción alternativa a inválidos. Entonces, por esa época yo podía tener algún conocido que aunque no tuviera algún signo de lo que hoy se denomina discapacidad, le llamábamos la persona válida para nosotros, para invitarlo. Entonces, el mundo estaba dividido entre válidos e inválidos. Minusválidos o plusválidos. Hubo algunos, sobre todo en lo que son los paralímpicos, que empezaron a llamar la cultura del doble esfuerzo, porque decían una persona minusválida que es campeona de natación en un paralímpico, pues es que realiza doble esfuerzo. Entonces es una persona, después se inventó el terminejo de persona con capacidades diferentes. El problema es que tampoco nos gustó ese término porque ¿quién las tiene iguales? ¿O quién las tiene diferentes con respecto a quién? ¿Quién es el que es el punto de referencia para decir este es el diferente? Entonces había dos términos, o el del igual y el del diferente. Y las capacidades diferentes parece ser que purificaba la dificultad nominalista, es decir, de nombrar algo para manejarlo. Después de inválido, minusválido, atípico, doble esfuerzo, capacidades diferentes, apareció un terminejo precioso. Sectores más o menos, depende de la geometría euclidiana, quién está más lejos o más cerca del referente que utilizan como normal. Para hablar de vulnerabilidad. Las personas más vulnerables son los pobrecitos de la calle. Los indígenas, que también son pobrecitos. Algunos llaman intersectorialidad. Y además, si es mujer, todavía peor, indígena, mujer y pobre. Y si es analfabeta, pues más. Y si además presenta un signo de alguna deficiencia física o psíquica, pues además jodido. Y si es negro, de las regiones de Costa Chica, en Guerrero o en Oaxaca, pues ya veremos que el problema se torna nominalista. La vieja discusión del si nombro resuelvo me parece que es una trampa ideológica que debemos empezar a desenmascarar, aunque desde hace tiempo hemos estado tratando de hacerlo. Ni es el cieguito, ni es el minusválido, ni el inválido, ni el incapacitado, ni el vulnerable por ser ciego, porque hay muchos personajes que han muerto en tiroteos y aparentemente no eran vulnerables. Fueron, decía el entonces expresidente Torom, el comandante Borolas, daños colaterales. Y resulta que para colaterales todos estamos expuestos a la violencia cotidiana, a la violencia estructural y naturalmente a lo que se llama pomposamente también en la idea de los nombres, como cualesquiera otro, ¿sí? El
fenómeno de lo que sería ser objeto de la violencia estructural hoy. Es parte de la vulnerabilidad social. Y el concepto de vulnerabilidad o invulnerabilidad envuelve y engaña, pero no resuelve. Lo mismo pasa con los otros terminejos. Si decimos presidenta en vez de presidente, ya incluimos a las mujeres. No estoy seguro. Ahora, hablar de inclusión nos implica hablar de otra lógica. Yo recuerdo alguna vez, entonces era directora de la Dirección General de Educación Especial, la doctora Margarita Gómez Palacio, y la directora técnica era Marta Escurra. Recuerdo que una vez discutíamos así cara a cara, vis a vis, face to face, sobre esta idea de la integración y yo les preguntaba, ¿quién me va a integrar a mí? ¿O quién me va a incluir a mí? ¿Ustedes me van a incluir a mí? ¿Me quieren incluir al mundo de la Coca-Cola y el Viceroy? ¿O a qué mundo me quieren incluir? Pregúntenme si quiero incluirme con ustedes o con otro sector social, porque el problema de la inclusión es quién me quiere incluir. Si me ha preguntado si me quiero incluir y a dónde me quieren incluir, cuestiones que nunca me fueron aclaradas. Esa ocasión saqué mi cartilla del Servicio Militar Nacional, que era de remiso, porque yo la saqué después de los 18 años para salir de viaje a un congreso a la ciudad de La Habana, en Cuba, en el enero del 85, y en mi cartilla del servicio militar pusieron que quedaba exceptuado el servicio de las armas por estar inútil a la patria, según el reglamento de inutilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, en México yo tenía el epíteto del inútil a la patria. Según el reglamento de inutilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional y el artículo correspondiente, la inutilidad por secuelas de polio. Es decir, según una institución oficial de este país, yo soy un inútil a la patria. Atentamente, la Secretaría de la Defensa Nacional. Hablo de hace prácticamente 40 años. Hoy no creo que, o pensaría que no debiera ponerse ese terminejo en una cartilla del servicio militar o en un documento oficial. Sin embargo, en un documento oficial mío, así aparece. Y entonces les preguntaba, si para este país soy inútil, a este país al que me quieren incluir, al país que me considera inútil, a ese me quieren incluir, pues mejor déjenme como estoy. El problema desde ese entonces para mí ya estaba claro en que el problema no se resolvía hablando de políticas de inclusión o de integración. En su momento, integración educativa, inclusión educativa, integración laboral, inclusión laboral, aunque todas las estrategias de inclusión laboral fueron limosneras y caritativas. Venda usted galletitas y macramé y verá que con eso le hacen la vida. El problema es más complejo que las galletitas y el macramé, que era lo que daban los centros de capacitación de educación especial. Quiero adicionar que desde que alguien en esa condición acudía más allá del hospital, porque el hospital o el sistema de salud atendía a la persona con necesidades especiales por razones de alguna deficiencia física, psíquica o la que fuera, y cuando salía de la fase aguda lo mandaban a su casa. El problema es que no han existido históricamente políticas públicas que permitan a la familia atender a su familiar con las mejores condiciones y calidad de vida en el ámbito de la salud. En consecuencia, quedaba uno sujeto a las veleidades de las políticas públicas que nunca fueron instrumentos que consideraran la necesidad de atender sin restricción alguna a esta población. Un problema de orden
social se tornaba en un problema de orden familiar y las familias tendrían que resolver con sus recursos la atención de dichas personas. No hablo solo de la infancia. En aquella época era vista la infancia y parte de la juventud como esto. Todavía no era tan evidente el asunto de los procesos del deterioro cognitivo y los procesos demenciales, las enfermedades crónico-degenerativas y su carácter discapacitante. Tampoco eran vistos los traumas de cráneo, eventos vasculares cerebrales por las diversas razones que fueran, y otras circunstancias como las adicciones, ni mucho menos la violencia estructural, traumas de cráneo, heridas de bala, etcétera. Es decir, siempre ha habido un subregistro y una subestimación de este fenómeno. Hay personas que nacen ciegas, pero hay personas que se quedan ciegas. Por ejemplo, diabetes. Hay personas que nacen bajo ciertas circunstancias y después por un accidente tienen un trauma que los discapacita. En estas circunstancias, el concepto que se empezó a utilizar en términos legales y laborales fue el concepto de incapacidad laboral. La persona que tenía una enfermedad o un accidente podía seguir recibiendo su salario un tiempo si el sistema de salud daba un diagnóstico de discapacidad transitoria, porque si era permanente, pues se le pensionaba al trabajador con un salario menor, el de pensionado, que siempre era menor que el que recibían. De ahí surge el término de incapacidad por cuestiones laborales y de producción. Posteriormente se apropian de ahí para transformar el de discapacidad. Ahí dejo este otro asunto. Cuando por algunas circunstancias estas personas se acercaban en esas épocas a las escuelas tenían la entera libertad a través de su personal directivo de negarse a recibir a un alumno. Es decir, el problema no era si había políticas inclusivas o no, es que había prácticas excluyentes. Es decir, los maestros tenían la entera libertad, pese a que el artículo tercero constitucional reza que la educación que imparta el Estado será laica, obligatoria y gratuita, y que no ponga ninguna restricción por la condición de la persona, la escuela, a través de sus estructuras administrativas, impedía y excluía al alumno o al niño del derecho a la educación. Es decir, el origen de este problema está en la exclusión y los sistemas jurídico-administrativos eran incompetentes porque dejaban en la impunidad, así de claro, a quienes violaban los derechos fundamentales en ese tiempo llamados lo que eran los derechos individuales constitucionales. Pero el derecho a la salud y a la educación nunca fueron condicionados constitucionalmente a la condición de la persona. Sin embargo, la escuela en la práctica los excluía. El origen de este asunto está en la exclusión. Había un sistema de inversión pública que se encargaba de la construcción de las escuelas, ¿sí? De los hospitales. Y esta construcción excluía en su diseño arquitectónico a las personas bajo ciertas condiciones, rampas de acceso, accesibilidad, movilidad, baños, elevadores, es decir, lo que era el sistema de diseño urbano y de desarrollo institucional en sentido arquitectónico e ingenieril era excluyente. Las escuelas de arquitectura y de ingeniería en las diversas universidades tienen programas educativos que excluyen estos puntos de sus contenidos curriculares, o digámoslo curriculeros, porque no tocan estos temas y a la hora de construir, construyen de manera adversa y después entonces tienen que inventar la buena onda, dijera algún expresidente, el buena ondita, la buena ondita política pública, es decir, vamos a hacer políticas de accesibilidad e inclusión. Claro, sobre los diseños excluyentes hay que entonces a resolver el problema de la exclusión.
Ya teníamos la exclusión arquitectónica, ingenieril, urbano y el transporte público y privado excluyente. Veamos el sistema metro en la Ciudad de México, veamos todos los sistemas de transporte colectivo, rutas, taxis, peceros en todo el país, veamos los sistemas de paradas de Metrobús, etcétera, son inaccesibles. ¿Por qué? Porque en su diseño han excluido a sectores de la población. El problema no está en si somos incluyentes o no. El problema está en que somos excluyentes. Y como no queremos ser autocríticos en el sentido de la exclusión como origen o fuente de esta circunstancia, pues hablamos ahora de la buena ondita. Hay que mandarse a hacer como Julio Astillero sus camisetas de la política inclusiva buena ondita. Hay que poner rampas en los hospitales. Muy recientemente estuve en el hospital del IMSS General de la ciudad de Cuernavaca y resulta que los elevadores no servían y no había rampas para pasar a los consultorios. A los trabajadores los tenían que poner a cargar al paciente en silla de ruedas. Si se le caía, ya era un problema. Si se accidentaba laboralmente el trabajador, también parece ser que tratamos de remendar la histórica exclusión. He hablado nada más del sistema de educación y salud, ya no digo del sistema laboral. El sistema laboral históricamente, cualquier empresa, no hablo solamente de lo que es pensar en la economía primaria o secundaria, la industria de la transformación y la industria en sentido amplio, sino hablo de la tercerizada, que es la que nos caracteriza, la que no promueve desarrollo, pero sí mucho comercio. Tampoco hay la accesibilidad. Entonces vamos viendo a dónde quiero llegar. Quiero llegar por principio de cuentas a que el origen de todo eso está en la exclusión. Está en la exclusión porque históricamente los estados-nación, con sus políticas públicas, han considerado irrelevante en un sentido o en otro sentido, no han considerado relevante, es decir, no lo ven, tienen una ceguera ideológica o un escotoma cognitivo que les impide ver que esa realidad existe. Cuando el último censo general de población y vivienda realizado en México el 2020 reporta un promedio de entre 8 millones de habitantes con algún tipo de discapacidad. Está pensando en el sector discapacidad, pero no está pensando en el sector indígenas, ese lo pone aparte. Luego, pensar en personas con discapacidad, bajo esa lógica, implica pensarla como si fueran islas aisladas naturalmente de un entorno familiar, que si seguimos los datos del Censo General de Población y Vivienda 2020, entre 3 y 4 personas por familia, en el mejor de los casos, implica que 3 o 4 más la persona con discapacidad son 5 personas. Si lo multiplicamos por los 7 millones, resulta que ya somos 35 millones de personas con discapacidad, o que tenemos que vernoslas con el asunto de la discapacidad. Pero si agregamos a aquellos que adquirieron la discapacidad posteriormente a su vida de primera juventud y toda esa historia, pues resulta que hay un subregistro. Y hablar ya de 40 millones de personas excluidas porque hay familias que además tienen que atender a la persona con discapacidad. Unos tienen que trabajar, otros no. Resulta que el problema de origen está en la exclusión y en la falta de instrumentos y herramientas que permitan efectivamente enfrentar con políticas públicas la no exclusión. Pero quiero llegar a otro lado.
Bajo el supuesto de las políticas inclusivas o incluyentes, se ha empezado a diseñar un conjunto de estrategias que los instrumentos legislativos se encargan de instrumentar aprobando leyes y leyes y leyes que prohíben y permiten ciertas cosas. Por decir algo, el feminicidio en México ya está prohibido por la ley, lo cual no quiere decir que deje de existir. Que se produzcan nuevas leyes no significa que se cambie la realidad. Hay un segundo fenómeno, el fenómeno de que las leyes generales luego son contradichas por leyes menores en las diferentes entidades federativas, de modo tal que hay un fenómeno que en derecho se llama la ausencia de armonización legislativa. Hasta ahorita no he escuchado ni al Congreso del Estado de Morelos, ni al Congreso Federal, sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, presentar una propuesta de armonización legislativa para el asunto de las personas con discapacidad. Hay una ley general 2011 que habla de ello y es una ley general. Y sin embargo, no hay mecanismos que aseguren este fenómeno. Y el otro asunto es el de los criterios de exigibilidad jurídica. Es decir, muchas de las propuestas legislativas quedan al criterio de conforme vayan teniendo las condiciones para hacerlo. Entonces no son exigibles esas transformaciones, son de aplicación progresiva, es decir, cuando puedan o quieran o ambas. Y casi nunca pueden o quieren o ambas. Por lo tanto, lo más que se ha logrado hasta ahora en la buena hondez, en lo buena ondita, es dar becas bimestrales que se adendan a la estructura constitucional, de modo tal que las personas ya la tienen como derecho a recibir la beca. Esa beca no es suficiente para resolver los problemas de inclusión versus exclusión. La exclusión como fuente de esta buena hondez no ha sido cuestionada. No hablo ya, he hablado apenas de tres factores: el factor jurídico administrativo, el factor arquitectónico urbano de desarrollo, el factor educacional y desde luego el factor de políticas públicas ausentes, porque ni los dos últimos gobiernos ni los precedentes han tenido una política pública clara al respecto. No plantean estructuras legislativas exigibles y punibles. Tampoco se plantea una política pública sistemática en todos estos rubros y aspectos que no sean enunciados en la Ley General 2011, pero que quedaron en el papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser, según mi opinión, que el problema de fondo no es históricamente el de la ausencia de políticas inclusivas, un lenguaje incluyente y toda esa barbaridad ideológica y semiológica nominativa. Lo que importa son acciones prácticas concretas en políticas públicas concretas. Los gobiernos en turnos federal y estatal en Morelos no tienen un rubro claro al respecto de políticas públicas para ello. Sin embargo, las becas sí se promueven. Parece ser que el interés es más electoral, porque seguramente con becas sí tienen votos, pero no precisamente, e insisto, son derechos, porque no faltará quien me pregunte, ¿y tú tienes la beca? Si es un derecho, lo tengo que ejercer, porque es un derecho para todos, pero el problema no es ese. El problema es la falta de políticas públicas. El asunto de las becas no es un asunto irrelevante, pero es un asunto que no aborda ni estructural ni de raíz el problema.
El problema requiere una aproximación distinta. Y si los gobiernos no tienen la voluntad política de un diseño de política pública al respecto, pues lo demás seguirá siendo becas y caridad. No quiero hartarlos con un choro que ya llevo 35 minutos, más extenso al respecto, aunque podría extenderme más, sin duda alguna. Pero quiero dejarlo aquí porque es para la reflexión esto. Pueden estar o no de acuerdo conmigo y sin embargo, seguramente nos daremos cuenta de que efectivamente el problema no está en las políticas inclusivas, ni en los discursos inclusivos. La solución tampoco está ahí. El problema está en la exclusión. Y para ellos necesitamos políticas públicas donde se haga efectivo el nada de nosotros y nosotros, porque si no, nombran al compadre, el amigo de Miguel, que es que tiene toda la experiencia en el asunto, pero no es así. Por ende, yo sigo reiterando, más allá de esta invitación a seguirnos en el canal de YouTube La Comuna de la Palabra, de suscribirse a nuestro canal sin fines de lucro. Ya tenemos más de 500 programas dedicados a temas diversos, charlas, conferencias, monólogos. Y desde luego tenemos también un repositorio al cual pueden acceder gratuitamente quienes quieran en el canal de YouTube La Comuna de la Palabra. También pueden acceder en el canal de Spotify para escuchar el podcast de cada uno de estos programas en el podcast Spotify La Comuna de la Palabra. Y también lo estamos actualizando a partir de prácticamente un mes hará en nuestra página www diagonal Centro de Estudios en Neuropsicología del Desarrollo.com, y ahí pueden ver otros asuntos más, libros de autor, diversas cuestiones que pueden ustedes ir planteando. Por lo pronto les agradezco, reitero las invitaciones y hasta la próxima.